Primera pregunta. ¿Qué complicación cardíaca puede resultar de un hipertiroidismo? Por favor, alguna niña, a ver, una niña. Me da su nombre y responde. ¿Ninguno? ¿Algún Una joven? fibrilación auricular. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Isabela. Isabela, ¿cierto? La complicación cardíaca más temida es una fibrilación auricular. ¿Y sabes por qué puede ser, el paciente con hipertiroidismo está más predispuesto a una fibrilación auricular? Por la cantidad de receptores beta-adrenérgicos. Beta. Justo, ¿no es cierto? Porque la T3, ¿no es cierto?, induce en los cardiomiocitos mayor cantidad de receptores beta-adrenérgicos. De manera que por eso que la taquicardia sinusal, percibida como palpitaciones, es una manifestación muy corriente, y la fibrilación auricular, que se da más en pacientes mayores o con alguna cardiopatía de base, presenta un riesgo mayor. ¿Cuál es el riesgo que tiene un paciente con fibrilación auricular? ¿En qué complicación puede dar una fibrilación auricular? ¿Un tromboembolismo? ¿No es cierto? Un tromboembolismo. ¿A qué sistema? ¿A dónde puede ser disparado? Nervioso central. Un accidente cerebrovascular. Cerebrovascular. ¿No es cierto? O sea, el tema pasa, ¿no es cierto?, que en la fibrilación auricular está la rapidez de polarización de la aurícula que como aletea, como que fibrila, no se contrae, ¿verdad? Y eso produce ectasia de sangre en las aurículas, y eso puede formar trombos en la aurícula, y esos trombos, si están en la aurícula izquierda, pueden llegar a cualquier órgano, ¿no es cierto? Y pueden impactarse en el vaso, dar un infarto esplénico, un infarto renal, embolizar una coronaria, dar un infarto al miocardio, o lo más habitualmente mencionado es un infarto cerebral, pero puede ir a cualquier órgano. Lo que pasa, en realidad, que la probabilidad va a depender de la proporción del flujo arterial que tiene cada órgano. Y como el cerebro recibe una buena proporción del flujo, es mayor ese riesgo. Pero también se puede obliterar por un trombo una arteria cerebral, por ejemplo, una isquemia aguda. Correcto. En cambio, no es causa de embolismo pulmonar, ¿no es cierto?, de infarto pulmonar. El infarto pulmonar es por trombos venosos, ¿no es cierto? Ok. ¿Y qué factor de riesgo cardiovascular puede resultar de un hipotiroidismo? Un joven ahora. ¿Qué factor de riesgo cardiovascular, de los clásicamente conocidos, se puede incrementar en un paciente con hipotiroidismo? Aumento del colesterol. Perfecto. ¿Qué colesterol en particular? El LDL. El colesterol LDL, también conocido como el colesterol malo, ¿no es cierto?, que es el que se deposita en la región subendotelial, dando primero las estrías lipídicas, que pueden después transformarse en placas de ateroma, y esas placas de ateroma se pueden ulcerar y dar un accidente de placa, por ejemplo, de nuevo propiciar una oclusión coronaria. ¿Y por qué razón en el hipotiroidismo suelen aumentar las LDL? ¿Tienen alguna idea? Porque disminuye su catabolismo. Perfecto, ¿cierto? Cuando algo se eleva, puede ser porque aumenta la producción, como es el caso, como hablábamos recién, la síntesis de receptores beta-adrenérgicos, o porque disminuye su catabolismo, y ese es el caso
de las LDL en un paciente hipotiroidismo sin tratamiento. De manera que un paciente que llega con un cuadro clásico de hipotiroidismo, con la TSH muy alta, y un colesterol de 350 con una LDL de 200, antes de partir con estatinas, es preferible ver cómo responde al tratamiento de sustitución con hormona tiroidea. ¿Cuál es la causa específica del nódulo autónomo hiperfuncionante de tiroides que también llamamos adenoma tóxico? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué se produce este nódulo autónomo? Hay una mutación del receptor de TSH que hace que todo el rato se esté activando el receptor en ausencia de la hormona. Exacto. Hay una mutación activante de una línea celular y esa línea celular prolifera estimulada por este receptor que es como un timbre que quedó pegado, ¿no es cierto? Y esto induce mayor replicación de esa línea celular, de manera que el adenoma tóxico es monoclonal. Son todas células de la misma estirpe. Y ese nódulo, cuando alcanza cierto volumen, que en general es superior a 2 centímetros, ya su producción de hormona tiroidea puede superar el requerimiento diario del paciente y entonces frenar la TSH y traducirse como un hipertiroidismo. Antes, cuando es más chiquitito, de 1 centímetro, por ejemplo, probablemente va a aportar con la mitad de lo que requiere el sujeto, pero no va a producir un hipertiroidismo. Muy bien. La causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Basel-Graves, que como vimos en la mañana, es una enfermedad por autoinmunidad, por la producción de autoanticuerpos que ocupan el receptor de TSH, activándolo, haciendo crecer la glándula, generalmente en forma de un bocio difuso, y también produciendo un aumento en la función, generando un exceso de producción y niveles elevados de hormonas tiroideas, como todos conocemos. Ahora, esta forma particular de hipertiroidismo tiene 3 características que le son propias y que lo hacen diferenciar de otras causas de hipertiroidismo. ¿Cuáles son esas 3 características patognomónicas de la enfermedad de Basel-Graves? Díganmela de ¿Bocio? una. ¿Bocio? Suele haber bocio difuso, ¿cierto? Muy bien. La orbitopatía distiroidea. Orbitopatía distiroidea, perfecto. ¿Y otra más? La exoftalmo. Es que el exoftalmo es la expresión de la orbitopatía. La mixedema pretibial. Mixedema pretibial. Exactamente. Exactamente. Ahora, estas condiciones, particularmente la orbitopatía, también está vinculada con el TRAB y que induce a nivel de los fibroblastos y de retrooculares, ¿no es cierto?, mayor proliferación y acumulación de proteínglicanos, y eso produce edema de los músculos extraoculares, y como la órbita es un espacio óseo limitado en su expansión, que aumenta el tejido retroocular, la única forma de establecer eso es que los ojos protruyen en lo que llamamos exoftalmo, o sea, ojos hacia afuera. Y eso puede ser de una magnitud muy considerable y puede ser una emergencia oftalmológica. De manera que si entra un paciente a su consultorio y tiene los ojos afuera, el diagnóstico es un vaso, ¿no es cierto?, sin necesidad de ir a ningún examen más. Los nódulos tiroideos son de alta prevalencia en su diagnóstico, sobre todo ahora que se hacen muchos exámenes de ecografía de tiroides, mucho más de los que son necesarios. ¿Qué porcentaje aproximado de los nódulos de tiroides corresponden a cáncer de tiroides? Denme una cifra. De 100 nódulos tiroideos, ¿cuántos podrían ser cáncer tiroideo? 5. 10. Probablemente menos de un 5%, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, vamos a repetir algunas cosas, lo que ya hemos visto lo vamos a hacer muy rápido, del eje tiroideo, hormonas, receptores, efectos, bocio, trastornos de función, hipertiroidismo, hipotiroidismo y nódulo tiroideo.
Esto ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? La glándula tiroides, ubicada en esta posición. Los pacientes saben mucho de la tiroides, está en el conocimiento popular, pero no saben mucho de qué se trata. Entonces lo que yo les digo a mis pacientes es que me muestren sus pulgares hacia mí y les digo que la glándula tiroides son dos lóbulos del tamaño y consistencia de la yema de sus dedos pulgares. Y eso les hace concreto el tema de la tiroides y les cuento que está justo por sobre el hueco supraclavicular y que nosotros los médicos lo podemos palpar con precisión. Está constituida por folículos, ¿no es cierto? Revestidos de células foliculares, que es donde se sintetiza la hormona, y se va almacenando en el coloide, que tiene una proteína que se llama tiroglobulina, donde se almacenan estas moléculas de tirosina con yodo. Que se unen una molécula de tirosina con dos moléculas de yodo, con una molécula de tirosina con una molécula de yodo, se forma T3, y si se unen dos moléculas, cada una con dos, se forma T4. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, el eje. Ahí vimos también que las hormonas tiroides, aquí la T4, deriva de la tirosina, dos moléculas de tirosina, dos diyodtironina unidas, y tenemos esta molécula de R. Y la producción es principalmente de T4. La tiroides también produce una pequeña proporción de T3, pero la T3 preferentemente deriva de la transformación en la sangre de la T4, en hígado y otros tejidos, en riñón también, la conversión de T4 a T3 para acción de las deyodasas. Y estas deyodasas pueden quitar un yodo. En la primera T3 que vemos acá, aquí, si quita este yodo de acá, esta deyodasa produce T3, pero si quita el yodo de acá, esta otra deyodasa produce reversa T3, y la reversa T3 es una hormona inactiva, y esto ocurre preferentemente en situaciones de enfermedades sistémicas. Disminuye la producción de T3 y aumenta la T3 reversa, y esto disminuye la tasa metabólica del individuo, probablemente con un mecanismo de protección cuando está sometido a situaciones de desnutrición u otras patologías crónicas. Y en el cuadro pequeño de acá abajo está la estructura de la amiodarona, que es un antiarrítmico, que en Chile se usa bastante todavía en el tratamiento de arritmias supraventriculares, aunque en Norteamérica está restringido su uso para arritmias ventriculares refractarias, porque esta molécula se parece bastante a las hormonas tiroideas y compite por la deyodasa. La deyodasa también le quita yodo a esta molécula, de manera que en condiciones normales un paciente con amiodarona va a tener concentraciones más altas de T4, porque se convierte menos T4 en T3, y va a tener niveles bajos de T3. O sea, es normal en un paciente con amiodarona que presente niveles elevados de T4 total, niveles bajos de T3 total. Pero también la amiodarona puede inducir por la carga de yodo disfunción en la tiroides en pacientes susceptibles, y puede dar lugar tanto a hipertiroidismo como también a hipotiroidismo. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? El receptor de TSH en la célula del folículo tiroideo es una gran proteína. Así son estos receptores, un gran dominio extracelular, que tiene 398 aminoácidos, es enorme. Luego hay una serie de asas que cruzan la membrana varias veces, y luego hay un segmento intracelular que tiene 346 aminoácidos. O sea, en total, esta molécula probablemente tiene más de 1000 aminoácidos, es una gran proteína. Y este receptor de TSH, al unirse TSH se activa
y está acoplado a proteína G, dando lugar a todas las señales que finalmente conducen a la proliferación de las células tiroideas y un aumento en su función. Luego tenemos el receptor de hormonas tiroideas, específicamente de T3, que está en el DNA. Tenemos el receptor T3 que se dimeriza, en fin, y esto da lugar, se une a un correpresor o un coactivador y va a inhibir o estimular la replicación de RNA mensajero. Cuando hablamos de ovocio, significa simplemente un mayor volumen de la glándula tiroides. Y el ovocio puede ser nodular, y si es nodular puede tener un nódulo o puede tener múltiples nódulos, y puede ser benigno o maligno. Pero asimismo también, el ovocio puede tener, en cuanto a la función, ser eutiroideo, es decir, no modificar la función tiroidea, ser hipertiroideo o ser hipertiroideo. Tenemos todas las posibilidades de combinación. Y definimos el ovocio según grados. 0 cuando no es palpable ni visible, 1 cuando es un ovocio palpable pero no visible, 2 cuando es un ovocio visible con el cuello en posición normal, y un ovocio 3 cuando ya es visible desde la distancia. Podemos tener un ovocio, en este caso un ovocio difuso, una paciente hipertiroidea, y esta es una paciente mía, de Curepto, lo había hace unos años atrás con este enorme ovocio multinodular, que era benigno. Esta señora, la verdad, la vi hace como 10 años, no sé qué habrá sido de ella, pero era eutiroidea. Ella no, esto no le molestaba, lo tenía hace muchísimos años y no. Yo le recomendé controlarse una vez al año con un nivel de TSH, pero hace mucho tiempo que la dejé de ver. A ver. La cintigrafía de tiroides es un estudio dinámico de la glándula tiroides en que utilizamos un yodo radiactivo, un yodo que emite una radiación, que usamos yodo 131, se administra en una dosis pequeñita, y como la glándula tiroides tiene esta capacidad única de concentrar el yodo, tiene dos funciones este examen. Por un lado, podemos calcular qué porcentaje del yodo que se le administró es concentrado por la glándula, y eso lo medimos 24 horas después de haber sido administrado, y eso nos da un índice que se llama captación de yodo. Pero además podemos tomar una imagen de la glándula, de la radiación, y así podemos tener esta imagen que vemos acá, que es una glándula normal. Podemos ver esto de acá, en que se ve un solo lóbulo. Entonces, es decir, esta señora tiene una agenesia de una mitad de la glándula. Podemos tener una glándula con un crecimiento y además con un defecto de captación acá, que puede ser un nódulo frío. Puede que la paciente no capte nada del yodo, como puede ser una paciente tiroidectomizada, o en una forma de hipertiroidismo que vamos a ver después, que es la tiroiditis viral. Puede que tengamos un nódulo que capte todo el yodo, como es el caso del adenoma tóxico, o podemos tener una imagen como esta, en que hay claramente una imagen acá que capta menos el yodo y corresponde también a un nódulo frío. Esto se llama un nódulo caliente, esto se llama un nódulo frío. En los nódulos fríos es los que tenemos que tener presente, que con mayor probabilidad podrían ser malignos. ¿Qué manifestaciones clínicas puede presentar un paciente con hipertiroidismo? Hay que verse en los temblor de manos, todo esto por aumento del tono beta, nerviosismo, sensación de calor, sudoración, palpitaciones, baja de peso, presencia de bocio, exoftalmo, falta de fuerzas por aumento del catabolismo muscular, polidefecación, aumenta la velocidad del tránsito intestinal, arritmias como la fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, puede también agravar un síndrome coronario, puede dar cuadros de depresión, puede dar cuadros de demencia, sobre todo en pacientes mayores, puede simular una demencia y una forma que se llama hipertiroidismo apático.
en que no se ven las manifestaciones más clásicas y el paciente cae en un cuadro de apatía y simula una depresión. Y también puede, en algunos casos, por aumento también del tono beta en pacientes susceptibles, generar hipocalemia, baja del potasio en sangre, y traducirse eso en una parálisis muscular que puede llegar incluso a una tetraparesia. Eso se llama parálisis hipocalémica hipertiroidea. Hay otra forma genética de parálisis hipocalémica que se llama parálisis hipocalémica familiar. Doctor, Sí, te escucho, háblame. Ignacio Vidal acá. Quería preguntarle por qué baja el potasio en esta condición. También tiene que ver con el tono beta. Una de las consecuencias del tono beta, que puede ser exagerado, es promover la entrada de potasio a la célula. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ok? Esto ya lo vimos, ¿cierto? Lo del eje, la unión de T3 a su receptor. Y en cuanto a la patogenia del hipertiroidismo, vimos en orden de prevalencia a través del TRAP, en la enfermedad Pseudo-Graves, un nódulo autónomo, adenoma tóxico, por efecto de una infección viral, un virus similar al virus del resfrío, de una inflamación granulomatosa de la glándula que se llama tiroiditis subaguda o de Kerben, que vamos a ver en más detalle después. El hipertiroidismo puede ser iatrogénico porque le administramos hormona tiroidea. También podemos ver hipertiroidismo en el contexto de la tiroides crónica Hashimoto. Pensemos que en las patologías autoinmunes no son siempre limpias, no es que siempre haya solo TRAb o que haya solo anticuerpos antiperoxidasa, que es el marcador de Hashimoto, sino que puede haber concomitantemente anticuerpos que de pronto activen o que de pronto inhiban la función tiroidea. Así que el Hashimoto puede también tener una fase de hipertiroidismo, generalmente al inicio de su evolución. También podemos tener tiroiditis postparto. Y marqué una línea para seguir con patologías mucho menos frecuentes, como es el adenoma hipoficiario productor de TSH. En ocasiones puede haber tejido tiroideo ectópico en el ovario, eso se llama estruma ovárico, esto es absolutamente infrecuente. Y también es infrecuente que un cáncer diferenciado del tiroides muy extenso, esas células también pueden producir, cada una de ellas, una pequeña cantidad de hormona tiroidea, pero si es mucha la masa celular tumoral, también traducirse en un hipertiroidismo. También tenemos, nos noté acá, el hipertiroidismo gestacional, que es producto de la estimulación de la glándula tiroides por la gonadotropina coriónica en el primer trimestre de embarazo. La enfermedad de Basel, en términos generales, tiene una prevalencia de alrededor de 2% de las mujeres. O sea, en el curso de su vida probablemente el 2% de las mujeres podrían tener hipertiroidismo. Y 10 veces menos en los varones. De manera que probablemente el 1% de la población en general podría tener en algún momento un hipertiroidismo. Probablemente alrededor del 60-80% de los casos va a ser por Pseudo-Graves. Y esto fue descrito, van a ser casi 200 años, por este señor Graves y pronto por Basel, por esta asociación entre voces, palpitaciones y exoftalmos. Y como era la patogenia, el anticuerpo estimulante del receptor de TSH. Vemos acá una mayor complejidad en toda esta interacción, no solo es que se produzca TRAb y actúa sobre el receptor. Aquí vemos algunas células inflamatorias, linfocitos, infiltrados de células dendríticas y macrófagos. Hay una serie de mediadores de inflamación, interferón gamma, interleuquina, y en definitiva, entre estos está el TRAb, que está acá, ¿no es cierto?, que actúa sobre el receptor de TSH, generando señales a través de AMP cíclico y otras vías, dando lugar a hiperplasia, hipertrofia de la glándula y aumento de su función. Pero también hay acá interferón gamma, interleuquina 1 y TNF, y esto también tiene que ver con otras manifestaciones como, por ejemplo, la orbitopatía o eventualmente el mixedema. Hay efectos genéticos, lo que da cuenta que hay un 20% de concordancia de la presencia de enfermedad de Graves en gemelos. Hay algunos determinantes de histocompatibilidad que dan una mayor correlación positiva, como el que vemos acá. En cambio, hay otro que
conferiría protección. Y en algunos casos, el estrés por vías neuroendocrinas podría ser el factor gatillante de la enfermedad. Por supuesto, con la predisposición autoinmune. De manera que el hipertiroidismo es una patología fácil de diagnosticar y también de tratar, pero como tantas cosas en medicina tienes que pensar en ello. Si uno no tiene el concepto de una patología, puedes tenerlo ante tus ojos y nunca lo vas a diagnosticar. O sea, uno solo ve aquello que conoce y por eso es tan importante que en su formación, ahora como estudiante y de la vida, conozcan la mayor cantidad de patologías posibles y así su capacidad diagnóstica va a ser mucho mayor. Interesante que pueden existir síntomas comunes, ¿no es cierto?, entre la depresión, entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Pueden tener en común entre todos la fatiga, cambios de estado de ánimo, cambios en el peso corporal, trastornos del apetito, trastornos del sueño, dificultad de concentrarse, desesperanza, sensación de tristeza. Pero hay algunos hechos que son más propios de cada patología, como vemos acá, y evidentemente cuando hay hechos más propios de una depresión mayor, como ideas suicidas, por ejemplo, traten el hipertiroidismo, si es que es el caso, pero esto requiere además manejo por psiquiatra. En cuanto al diagnóstico, la clínica es fundamental, como ya lo vimos, y en teoría bastaría con la medición de TSH, que es el marcador más sensible para diagnosticar hipertiroidismo. Tenemos casos de hipertiroidismo con TSH bajo y las demás hormonas normales, y eso se llama hipertiroidismo subclínico. De manera que TSH baja es el elemento diagnóstico clave para el diagnóstico bioquímico de hipertiroidismo. Y el otro examen de mayor valor para tomar decisiones, como veíamos, es la captación de yodo y la cintigrafía tiroidea, porque no solo nos va a orientar a la causa, sino que además nos va a señalar si es factible o no el tratamiento con yodo radiactivo. Este cuadro que les de acá, de nuevo, es una relación entre los niveles de T4 total y en la abscisa los niveles de TSH. Aquí vemos los valores normales acá, entre 0, TSH normal entre 0,4 y 4,2, y vemos acá T4 total normal entre 7 y hasta 12. Esto sería el margen, este cuadro amarillo sería el margen normal de un paciente sano, pero fíjense acá esta situación. Un paciente que tiene TSH en rango normal, pero T4 total elevada. Y esto quiero que por favor lo tengan muy presente porque lo van a ver con mucha frecuencia. Este paciente, en este caso, tiene TSH normal, de manera que si han medido solamente TSH se van a acordar de mí en decir este paciente no tiene patología tiroidea. O sea, parten interpretando solamente la TSH. Y la T4 total, recuerden que las hormonas tiroideas no circulan libres, sino que van unidas a una globulina ligante. Y si aumenta la globulina ligante, nosotros vamos a tener elevación en la medición de T3 y T4 totales. Sin que signifique hipertiroidismo, porque las concentraciones libres teóricamente van a ser normales. Y los estrógenos siempre producen elevación de la TBG. Sea esto producto de un embarazo, sea una paciente embarazada normalmente va a tener T3 y T4 elevada, o mujeres que usan anticonceptivos, o mujeres en la menopausia que usan terapia de reemplazo hormonal. De manera que la primera pregunta en una paciente que llega con TSH normal y T4 alta es si está usando alguno de esos preparados de estrógenos o tiene un embarazo. Y eso no requiere más estudios. Ahora, podemos tener, como les dije recién, TSH bajo 0,4, pero con T4 total normal. Y eso llamamos hipertiroidismo subclínico. Y hay que evaluar la clínica, eventualmente los niveles de hormonas libres, y por supuesto, de eso va a depender el tratamiento. Y finalmente el hipertiroidismo clásico, en que tenemos TSH baja con niveles elevados de T4 total. Entonces, como ejemplo, una mujer de 32 años que consulta por ansiedad y temblor de manos, pero sin hallazgos clínicos específicos de hipertiroidismo, y con una T4 de 16 para un valor normal máximo de 12 y TSH en 2,1, es decir, en la medida del rango normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Chicos,
¿Me escuchan? ¿Aló? Anticonceptivo. ¿Cierto? Embarazo. Embarazo. Exacto. Muy bien, ¿cierto? Perfecto. Entonces, hace más probable es aumento temporal por aumento de TBG, es decir, probable efecto de estrógenos, ya sea por anticonceptivos de embarazo, y esa niña no le hacen ningún examen más. Le dicen que es solo un artefacto en la medición del examen, que no significa enfermedad, que tampoco significa que tenga que suspender o cambiar el anticonceptivo, que el único examen importante para estudiar la tiroides es la TSH. La cintigrafía, como les mencioné recién, y ya habíamos visto unas imágenes reales, pero lo característico, si eso es lo normal, en la enfermedad de Basu va a haber una glándula aumentada de tamaño con mayor captación y en el adenoma tóxico un nódulo que capta todo el yodo. Esta es una serie de hace 25 años que publicamos en la revista médica del Maule de los pacientes que teníamos en control en el policlínico de endocrinología del hospital de Talca. Ustedes probablemente no habían nacido, sus padres estaban recién pololeando, y en esa ocasión teníamos 500 y tantos pacientes con hipertiroidismo, y de ellos el 82% eran mujeres, y el 18% mujeres, hombres, 82% mujeres, 18% hombres. Y de hipertiroidismo teníamos 292 casos, tipo primario, y de nuevo solo el 7% eran varones. Los hallazgos patognomónicos de ácido, bosque difuso, digamos, durante el 90% de los casos, no siempre visible, generalmente palpable, orbitopatía, termopatía, que es el menor del 5% de los casos. Estas fotos de un paciente mío de San Clemente que trabaja en agricultura. Esto es muy complejo de tratar y es muy molesto, sobre todo en el que tiene que pasar metido, con los pies un poquito metidos en el barro, la tierra. Es muy complejo y en general lo que funciona dentro de todo es poner corticoides locales, pero en verdad es muy molesto. De manera que el diagnóstico de hipertiroidismo está al alcance de nuestra... vamos a ver al paciente y vamos a poder palparlo. Como veíamos, la presencia de ovocio es mayor en pacientes más jóvenes, menores de 50 años, y la presencia de ovocio es menor en pacientes mayores. Y la razón es que en pacientes mayores la glándula ha experimentado algunos cambios de envejecimiento, probablemente puede tener algún grado de fibrosis, y cuando llegan los TRAB a inflamarla, la glándula no tiene la potencialidad de crecer. Es por eso que el ovocio es menos prevalente en pacientes viejos con hipertiroidismo, de manera que se hace aún más, a veces más complejo, sospechar el diagnóstico. La fibrilación auricular es infrecuente en los pacientes menores de 50 años, pero puede ser sobre el 20% en pacientes mayores. Y otro hecho interesante es que hay otros cambios en el laboratorio general que pueden ser explicados por el hipertiroidismo. Es así que el hipertiroidismo induce cambios a nivel del hepatocito y aumentos moderados de transaminasa glutámica, pitúvica y retinoxalacética, aumento de bilirrubina y también de fumatosa alcalina, o sea, cierto grado de colectacio. Hay baja del colesterol LDL por aumento del catabolismo, en este caso del LDL, pero también hay aumento de la reabsorción ósea, y eso contribuye a la elevación de las fumatosas alcalinas en sangre, pero además puede producir aumento del calcio en orina e con menos frecuencia aumento del calcio en sangre. Entonces, ya veíamos los índices del perfil bioquímico, los cambios que pueden ser por un hipertiroidismo, ya los acabamos de ver. En cuanto a la oftalmometría, vemos el ojo, una proptosis, que significa el ojo más salido hacia afuera, con la conjuntiva hiperémica, con edema palpebral. Hay edema, inflamación de los músculos extraoculares y del tejido conectivo y la grasa orbitaria por glucosa aminoglicanos producido por los fibroblastos e infiltración de células linfáticas y macrófagos. Puede ser evidente en el 50% de los casos y puede preceder al hipertiroidismo. O sea, hay pacientes que pueden llegar con la orbitopatía y tener función tiroidea normal. Es importante en el manejo de esto lograr que se normalice la función tiroidea. El cigarrillo
por razones que no se tiene muy claro, pero aumenta el riesgo y gravedad de la orbitopatía, protección ocular, lágrimas artificiales, corticoides, y también hay algunas medidas que tienen que ser indicadas en conjunto con oftalmólogos expertos en órbita, se llaman orbitólogos, y puede hacerse radioterapia o cirugía descompresiva. Este es un escáner de un paciente que apareció en New England hace 10 años atrás. Este escáner es un paciente normal. Ustedes ven la posición de los globos oculares, ahí en blanco de cristalino. Fíjense, tracen una línea ustedes entre este punto óseo hasta la nariz, y ven ustedes que queda menos de un tercio del ojo fuera, ¿no es cierto? Y fíjense este paciente que tiene los músculos, aquí se ven los músculos en blanco, y esto de acá es el nervio óptico. Miren el enorme tamaño de estos músculos extraoculares. Edematoso, acá también, se ve comprimido acá por estos músculos del nervio óptico, y fíjense cómo sale este globo ocular. Miren la misma línea ahora de aquí a acá, y el 60% del globo ocular está afuera. Pero aparte de eso, ustedes vean que los cristalinos están apuntando en direcciones distintas, o sea, da lugar a estrabismo. Esto es una condición oftalmológicamente grave, puede llegar a la pérdida de la visión, y eso requiere de un manejo muy agresivo. En el tratamiento de la enfermedad de Basedow, el primer camino es el uso de drogas antitiroideas. En Chile disponemos del metimazol. Metimazol, el único que tenemos. Y existe solamente del laboratorio Merck, se llama Tiamazol, vienen comprimidos de 5 y de 10 miligramos, es muy bien tolerado, y la dosis habitual son 10 a 20 miligramos, se puede usar hasta 30 miligramos por día. Disponíamos antes del propilentilacilo, que requería dosis mayores, y que se retiró, porque tiene la potencialidad, en un caso entre 100, de dar falla hepática fulminante e imprevisible, y que lleva a que la única solución del paciente sea el trasplante hepático. ¿Verdad que el propilentilacilo ya no se usa? Y tenemos solamente el tiamazol, metimazol. Una excelente opción de tratamiento es el yodo radiactivo, que por supuesto no se puede usar en pacientes embarazadas y que supone que el paciente tiene una captación de yodo apropiada, según el examen que les mostré previamente, y es muy excepcional la necesidad de llevar a cirugía a un paciente con un bocio hipertiroideo. El riesgo de la tiroidectomía en un paciente con hipertiroidismo de tener complicaciones, y las dos complicaciones más temidas son la lesión de los nervios laringos recurrentes, que cuando es bilateral va a llevar a una parálisis en aducción de las cuerdas vocales, de manera que el paciente quedaría con una traqueostomía definitiva, o bien un hipoparatiroidismo también definitivo, que obliga un tratamiento permanente con calcitriol, con calcio, que también es complejo, que puede llevar a otras complicaciones como calcificaciones extraóseas, etc. De manera que la cirugía en un paciente con bocio hipertiroideo es más compleja que en un paciente con nódulos tiroideos, porque en este caso la glándula está hipervascularizada, está friable, y hay que sacarla completa, porque si uno deja un pequeño remanente, por efecto del TRAP, la enfermedad va a reaparecer dentro de mayor o menor plazo. De manera que la cirugía está reservada en pacientes que tienen concomitantemente un nódulo que es confirmado como un cáncer de tiroides. Lo demás serían recomendaciones muy excepcionales. Como les digo, el propilentilacilo ya no lo tenemos en el mercado, y tenemos el tirosol que figura abajo. La acción de esta familia de medicamentos es inhibir la tiroperoxidasa, que ya les mostré que es fundamental para la iodación de la tirosina. Aquí dice 10 a 30 miligramos en una dosis diaria. Tiene efectos laterales que son muy poco frecuentes. Ahora, en los pacientes tratados con drogas antitiroideas, con tiamazol,
aunque tú lo sigas por mucho tiempo con tratamiento, hay solo un tercio de los pacientes que logran mantenerse en tiroides. O sea, el 70% de los casos va a mantenerse con hipertiroidismo probablemente por mucho tiempo. De manera que cuando uno parte un tratamiento con droga antitiroideas y de repente dice, ¿por cuánto tiempo, doctor? Uno tiene que decirle, no puedo darte un plazo, es probable que tengas que usarlo por muchos meses o quizás años, y de esa forma argumentar a favor de un tratamiento que es mucho más económico a la larga y muy eficaz como es el yodo radioactivo. Si uno le da a un paciente con yodo radioactivo, entre otras cosas, una de las contraindicaciones es una oftalmopatía severa, y se puede exacerbar después del tratamiento con yodo radioactivo, y uno puede de alguna manera prevenir tratando con prednisona desde antes de indicar el yodo. Es interesante cómo surgió el tema del yodo radiactivo en medicina. Esto hubo un simposio en el MIT, el año 36, o sea, hace más de 80 años, sobre el uso de radioisótopos de vida media corta en medicina, y esto llevó a considerarlo para usarlo en pacientes con hipertiroidismo, y en el año 43 se trató primero el paciente con hipertiroidismo con yodo radioactivo. Hace 15 años realizamos, a propósito de una presentación, los casos tratados con yodo radioactivo de pacientes del Hospital Regional de Talca, y los 2 años previos habíamos tenido aproximadamente 100 pacientes cada año tratados con yodo radioactivo, de los cuales más del 80 o 85% eran por enfermedad de base, eran mujeres, y probablemente un 15% eran varones. La mayor parte de ellos, sean 100, cada año eran por Basedow, y 8 o 9 casos cada año por adenoma tóxico. Eso les da una idea de la prevalencia relativa de cada una de estas condiciones. Probablemente hay un adenoma tóxico por cada 10 Basedow. Para indicar yodo radioactivo hay que descartar absolutamente embarazo o lactancia. Los pacientes que tienen bocio pequeño o hipertiroidismo leve son los que tienen más probabilidad de que les remita la enfermedad luego de un tratamiento de algunos meses con droga antitiroidea, así que ahí no habría que apurarse en este tratamiento. Y tiene algunas medidas como consentimiento informado, tiene un protocolo de aislamiento por la radioactividad, se calcula la dosis según estos parámetros de acá, cuidado con la oftalmopatía, y tiene que vigilar la función tiroidea. Entonces, tenemos el diagnóstico, ya conversamos, el tratamiento, propanolol, el beta bloqueador para manejar las manifestaciones adrenérgicas, tirosol, yodo radioactivo, y la cirugía ya les dije que debe ser absolutamente excepcional. Luego, el tratamiento con yodo radioactivo, la mayor parte de los pacientes, sobre el 90%, queda con hipotiroidismo, y el hipotiroidismo está en el plan auge, así que de ahí en adelante el tratamiento es muy sencillo y económico para el paciente, y pasamos ya al tema de hipotiroidismo. El adenoma tóxico ya les mencioné. Estos son los sitios, esta es una representación del receptor de TSH, y vemos los puntos en rojo donde se han descrito mutaciones potencialmente activantes del receptor, que son varios puntos, y esto da lugar a un bocio nódulo hipercaptante, como vemos acá. Este es un caso real, un hombre que vimos en el Hospital de Talca también hace 24 años, con un hombre un agricultor de 72 años, que tenía diagnóstico de cardiopatía hipertensiva, que estaba con enalapril, furosemida, digoxina, y llegó en edad pulmonar agudo con una fibrilación auricular a 160 latidos por minuto a la UCI del hospital, y el médico detectó un nódulo de 4 centímetros al examinarlo, pesaba 60 kilos, estaba hipertenso, y se confirmó un hipertiroidismo con TSH muy baja, T4 muy elevada, tenía una captación de yodo alta, se confirmó un adenoma tóxico en la cintigrafía. En esa época solo disponíamos del protilturacilo, lo logramos con protilturacilo, beta bloqueadores, se dio de alta en buenas condiciones, y 2 meses después llegó a control del policlínico, había subido 6 kilos, a ver, me equivoco, ¿cuánto pesaba acá? 66 kilos, su ritmo cardíaco era normal, se le dio 30 milicurie de yodo radiactivo, se le suspendió el protilturacilo,
Después llegó de agosto a noviembre, ¿cuántos meses son? ¿Como 5? Había subido más de peso, el nódulo se había achicado en su volumen, el paciente ya tenía niveles, estaba simplemente intradermal con TRT4 normales, la TSH seguía baja, le mantuvo el propanolol, la dioxina, y después llegó un año después, sin ningún medicamento. O sea, abandonó los controles. Estaba sin remedios, estaba completamente asintomático, luego de llevar años con esta cardiopatía hipertensiva. Pesaba 22 kilos más que cuando lo conocimos en junio del 94, tenía un ritmo cardíaco normal, presión arterial normal y tenía un nódulo residual de 2 centímetros. Lo vi un par de meses después, con hormonas tiroideas normales. O sea, este paciente estuvo para morirse en junio del 94. Un año y medio después estaba completamente sano y sin ningún medicamento. La tiroides subaguda, aquí también les voy a mostrar un caso de esa época. Esta es una mujer, esta patología la vemos más en personas jóvenes. Van a haber muchos casos en su práctica como médicos generales, en consultorios, en fin. Esta historia es muy frecuente. Una mujer de 26 años que 3 semanas antes fue diagnosticada de faringitis y tenía 3 consultas previas en que había usado penicilina, otro antibiótico que es la claritromicina, y seguía con fiebre de 38 grados y dolor que ella decía, dolor de garganta. Y la derivó un otorrino porque le palpó un bóceo asimétrico y muy doloroso. Esto es lo característico. La palpación de la tiroides, donde ya les mostré, a ambos lados de la línea media por sobre el huevo subesternal, es ahí donde surge el dolor. Lo que pasa es que el paciente, el dolor se irradia a la base del cuello, a la región subauricular y a la garganta, de manera que el paciente no te dice me duele la tiroides, el paciente te dice me duele la garganta. Y si uno no lo examina y no detecta que es la tiroides la que despierta un dolor muy, muy intenso, va a pensar que es una faringitis. De manera que dolor de garganta, pero dolor en una tiroides sensible. Característicamente esta enfermedad también da niveles muy altos de velocidad de sedimentación. Normales 20, puede tener valores cercanos a 100. Se trató con antiinflamatorios no esteroidales, con diclofenaco, con beta bloqueador. Llegó al control a la semana siguiente, tiene un T4 muy alto, la captación de yodo 0,5%. Esta enfermedad no ocurre un aumento en la síntesis de hormona tiroidea, sino que esta inflamación granulomatosa por un virus destruye los folículos y libera de forma pasiva hormona tiroidea a la circulación. Al liberar su hormona tiroidea desde los folículos tiroides rotos, esta hormona tiroidea frena la TSH y al frenarse TSH, la glándula deja de captar yodo. Lo característico es captación de yodo suprimida, 0,5%. La paciente había mejorado un 50%, le cambié a prednisona 30 miligramos día, una semana después estaba asintomática y sin bocio, le fui bajando la dosis de prednisona hasta suspenderla en 3 semanas, y la paciente se recuperó por completo, y 6 meses después tenía hormonas tiroideas normales, estaba de alta. Ese es el cuadro característico de la tiroiditis subaguda. Aquí también hace 27 años publicamos en la revista médica del Maule una serie de 29 casos. Pusimos tiroides subagudo, una causa de fiebre y de fiebre alta asociada a dolor tiroideo. Uno de los casos en el que les acabo de mostrar. Yo en la época sobre todo de invierno y primavera, aproximadamente un caso por semana, o sea, en la consulta endocrinológica es de alta prevalencia, y se repite eso de que viene con varias consultas de médico general. Y tiene esta secuencia que vemos en este recuadro de acá abajo, que es de Harrison, y que tiene una primera fase de 6 semanas aproximadamente, en que vemos que la TSH se mantiene baja, la fase de hipertiroidea, en que los niveles de T4 están altos y luego van bajando, se va corrigiendo, la función tiroidea se va corrigiendo, en estas 6 semanas de forma espontánea. La sedimentación, que estaba muy alta, en el punto verde se va normalizando. Luego hay una fase de un par de semanas en que el paciente está eutiroideo
Pero luego, habitualmente hay un periodo hipotiroideo de como 4 o 6 semanas, con TSH elevada. Y luego viene una fase de recuperación. Entonces, ojo, que cuando esté en esta fase de acá, no lo cataloguen como hipotiroidismo definitivo, porque sobre el 90% de los casos, luego va a llegar a una función tiroidea normal. Este cuadro muestra algunas características que son diferenciales entre los distintos tipos de hipertiroidismo. La causa es distinta, en el vaso es el TRAB, el adenoma tóxico es autónomo, la tiroides subaguda es espiral. Bocio es difuso en el vaso, un nódulo en el autónomo, y es sensible en la tiroides subaguda. La orbitopatía es solo del vaso, la fiebre es solo de la tiroides subaguda. La captación de yodo va a ser alta en estos dos casos y va a ser nula acá, en la tiroides subaguda. La VHS va a ser alta solamente en la tiroides subaguda. Y el tratamiento va a ser tiamazol y yodo radiactivo en estos dos casos. Y acá, antiinflamatorios no esteroidales o prednisona, más beta-bloqueo. Hay algunas situaciones especiales. El hipertiroidismo, ya mencioné que en ancianos el diagnóstico puede ser más difícil, hay menor prevalencia de bocio, puede haber síntomas neuropsiquiátricos y cardíacos, está el hipertiroidismo hepático, que ya les hablé. Ojo con la embarazada, que normalmente va a tener T3 y T4 elevados. Aquí, una de las pocas recomendaciones que se siguen repitiendo es el propión en dosis bajas en el primer trimestre de embarazo. Pero afortunadamente ya ni siquiera existe para ellas el propión, porque el tiamazol tiene algún riesgo de dar algunos defectos en el desarrollo de la línea media, como la leporino y esas cosas. Es baja su riesgo, pero se puede dar cuando se usa en primer trimestre. Pero no tenemos propión, de manera que tenemos que asumir ese riesgo que afortunadamente no me ha tocado ver nunca. Y incluso en primer trimestre no tenemos otra opción que el tiamazol en dosis baja, conscientes de su pequeño riesgo de alguna malformación. No se puede usar yodo radiactivo. Y ojo con el recién nacido, porque sobre todo si la madre con hipertiroidismo tiene TRAB muy elevados, esos TRAB pueden pasar la placenta y dar bocio o hipertiroidismo en el recién nacido. Por lo demás, frente a cualquier paciente con fibrilación auricular, independiente de que tenga otra explicación, siempre descartar un hipertiroidismo concomitante. Ya les hablé de la amiodarona, que también significa un mayor riesgo de desarrollar patología tiroidea. Y la orbitopatía, en la cual es útil la prednisona, pero que requiere de asesoría por especialistas. Hagamos una pausa de 10 minutos. ¿Ok? ¿Aló? Ok. 10 minutos. Ya. ¿Aló? Ya. Ok. ¿Cuántos estamos conectados, más o menos? ¿Tienen Yo. idea? Como 30 ya. Sí, 40, 39. Ya. Ustedes tuvieron a través de UCM virtual, ¿tienen acceso a las presentaciones o se las mando mejor al correo de la delegada? Yo las puse en UCM virtual, pero no estoy seguro Sí, cómo están en funciona. la CM virtual. Ah, ya. Sí, está con acceso. Ah, correcto. Ya. Genial. De manera que no necesito mandárselas por otra vía. Genial. Ya. Bueno, sigamos entonces. Recordando entonces sobre el hipertiroidismo, que tiene una prevalencia de aproximadamente del 1% en la población adulta, que puede ser oligosintomático en pacientes mayores, ojo con pacientes con FA y con depresión. Para el diagnóstico, la TSH baja y T4 total normal en el subclínico o elevada en el clásico. Las causas más frecuentes es el vaso, y al igual en caso de adenoma tóxico, el tratamiento inicial es con droga antitiroidea, ya les hablé del tiamazol. El Flutracilo no está disponible en este momento ya. Más beta bloqueadores según necesidad. Cuando ustedes indiquen beta bloqueadores, recuerden que tiene algunas contraindicaciones, sobre todo en pacientes asmáticos, pacientes con insuficiencia venosa profunda, pacientes diabéticos con hipoglucemiantes orales o con insulina, en que pueden mascarar los síntomas neuroglucopénicos, de manera que
que en esos casos hay que tener particular cuidado con el uso de beta bloqueadores. Y de ser necesario se puede usar algún beta bloqueador cardioselectivo. En el seguimiento y manejo posterior, eventualmente con yodo radioactivo ya por especialista, recordar la tiroides viral, ojo con palpar la tiroides, que se trata con AINES o prednisones y beta bloqueador. El hipotiroidismo. Las principales características clínicas ustedes ya las conocen bien: lentitud mental y corporal, trastornos del ánimo, depresión, o incluso causa de demencia, intolerancia al frío, piel seca, mixedema. Este mixedema es distinto del mixedema pretibial del Basedow. Aquí se refiere a un edema como duro infiltrado, que es más difuso, no es el mixedema pretibial que hablamos previamente. Puede haber crecimiento de la lengua, voz ronca, constipación, bradicardia, disminución de los reflejos osteotendíneos, aumento del colesterol LDL. La causa principal es en un 95% de los casos, ya sea por Hashimoto, anticuerpos, mediada por autoanticuerpos, principalmente anticuerpos anti-TPO. También está el hipotiroidismo con tiroides atrófico, aunque no documentamos anticuerpos positivos, pero probablemente sea una etapa final de Hashimoto previo. También tenemos como causa importante la causa iatrogénica en pacientes tratados con yodo radiactivo, ya sea por un hipertiroidismo o por tratamiento de un cáncer de tiroides. Y lo mismo luego de la cirugía de tiroides. Hay otras causas menos frecuentes, como la tiroides no linfocítica, trastornos genéticos en la síntesis de hormonas tiroideas, mutaciones inactivantes de los de TSH o resistencia congénita a las hormonas tiroideas. Es mucho menos frecuente el hipotiroidismo secundario. Secundario denominamos aquel que es originado en la hipófisis. Esto vale para todas estas patologías que estamos hablando, que hablamos de primario cuando se afecta la glándula periférica, sea tiroides suprarrenal, y secundario cuando es secundario al daño de la hipófisis. Y esto probablemente no sea más del 1% de los casos, y puede ser como parte de un hipotiroidismo que generalmente va a afectar adicionalmente otras líneas celulares, ya sea por tumor, ya mencionamos prolactinoma, etcétera, macroadenoma en general, cirugía, radioterapia, o algún trastorno específico genético en la síntesis de TSH. Y también podría ser terciario, o sea, de origen hipotalámico, por falla de la producción de TRH, y puede ser por daño hipotalámico de distintas causas. De manera que, como vemos acá, si sumamos todo esto de arriba, que suma como un 98-99%, de manera que en el 99% de los pacientes con hipotiroidismo la TSH va a estar alta. Y no más del 1% va a ser hipotiroidismo con TSH baja, ya sea porque es secundario o terciario. De manera que en el screening usen solamente la TSH. Medir las otras hormonas los va a llevar a confusión a ustedes, porque me va a salir la T4 alta y es por uso de estrógeno. Y no solo se van a entrar a confundir solos, sino que además van a empezar a tener que darle explicaciones y enredarse con el paciente. Porque es difícil explicarle que una alteración en un examen de laboratorio, y que más encima se lo vio la prima que era matrona y que tiene alterada la tiroides, y ustedes desmentir todo eso, se van a ahorrar mucho pidiendo solamente TSH cuando sospechen un hipotiroidismo. Y solo si hay un contexto en que piensan que hay patología hipoficiaria o hipotalámica, que es poco frecuente, ahí medir concomitantemente las otras hormonas tiroideas. Lo mismo, ¿cierto? Hashimoto, cirugía y drogas, ¿no es cierto? La midazolam ya lo mencioné, y el litio, ya les hablé que el litio puede generar resistencia a la hormona antidiurética a nivel de su receptor en el túbulo colector y dar lugar a diabetes insípida nefrogénica. El litio también puede interferir con la función tiroidea y hay mayor prevalencia de hipotiroidismo, sobre todo en pacientes que usan litio, y el uso principal del litio es como carbonato de litio en los trastornos bipolares.
Adicionalmente, y lo vamos a ver después, el litio también puede interferir con el receptor de calcio de la célula paratiroidea y ser causa de hipercalcemia. O sea, el litio está bien metido en todo esto. El hipotiroidismo, el diagnóstico, cuando llega una paciente con esas fases, ¿no es cierto?, me está diciendo que tiene hipotiroidismo, está la sospecha clínica, además hay grupos de mayor riesgo porque hay un componente familiar importante, o sea, hay antecedentes de tratamiento ruido con yodo radiactivo, para qué decir, y la TSH, les insisto, es lo más importante en confirmar el diagnóstico, solo en casos excepcionales, medir hormonas periféricas, y en algunos casos puede ser relevante documentar la presencia de anticuerpos anti-TPO en sangre, porque su presencia, sobre todo en títulos elevados, marca una mayor predisposición a que esto se dé en el contexto de síndromes poliglandulares autoinmunes, o sea, hay que estar más atento a la concomitancia de otras patologías autoinmunes. Eso lo vamos a ver más en detalle después. El tratamiento del hipotiroidismo es con levotiroxina, que es idéntica a la tiroxina nativa propia, de manera que no es una droga externa, prácticamente no tiene efectos adversos, y cuando hay algún efecto adverso es por los excipientes y es absolutamente excepcional. Se recomienda tomarla en ayunas con un poco de agua y ojalá esperar 30 minutos antes de tomar desayuno u otros medicamentos, y se debe usar en la dosis apropiada que lleve a normalizar los niveles de TSH. Y una cosa muy importante, luego de instaurar una cierta dosis, como vamos a ver a continuación, no medir la TSH antes del plazo de 6 semanas, porque es el tiempo que demora en estabilizarse. Entonces, tenemos también que diferenciar entre hipotiroidismo subclínico, que la definición que a mí me parece mejor es aquel que tiene TSH ligeramente elevada, pero inferior a 10. Y yo me quedé con esa definición. TSH sobre el rango normal, pero bajo 10. De ahí para arriba, independiente de los niveles de T4 y T3, hablamos de hipotiroidismo constituido. Y el tratamiento debe ser individualizado, y aquí les quiero dar una mnemotecnia. El rango normal aceptado para la TSH es entre 0,4 y 4,2. Pero el hecho duro es que está demostrado que no reporta beneficio tratar a pacientes con TSH bajo 10 si son mayores de 70 años. Es mayor el riesgo de generar un hipertiroidismo subclínico por el tratamiento que el beneficio que le aporte el tratar esos niveles ligeramente altos de TSH. Entonces, como yo resuelto esta situación y se los regalo como idea, es que yo les digo que la TSH normal depende de la edad. Pero me ha resultado mucho mejor decirle, si usted tiene 72 años, la TSH es normal mientras esté bajo 7. Y cuando tenga 82 es normal hasta mientras esté bajo 8. Y así sucesivamente. Y eso me permite hacerle entender al paciente por qué. Porque como esto es genético, de pronto me digan ahora la nieta que tiene 16 años, la mamá de esta niñita que tiene 40 y la abuela que tiene 70. Y todas con hipotiroidismo, pero a la chica que viene con una TSH de 4.4, yo le aumento la dosis por la que le digo que quieren tenerla bajo 4,2. A la señora de 40, yo le mantengo la dosis en ese rango, pero a la abuela se siente discriminada si es que yo no le explico que en el caso de ella, no le voy a modificar la dosis aunque tenga 6,2, porque mientras esté bajo 7, como ella tiene 70 años, eso es normal para ella. Y eso lo entiende muy bien. Entonces aquí les puse dos ejemplos para que lo tengan claro. Una mujer de 32 años con sobrepeso, con depresión en tratamiento, con roxetina, y que es derivada con T4 de 10,2, es normal, T3 normal, y TSH de 8. Lo normal es bajo 4,2 en una mujer joven. Ahora, aquí hay dos pensamientos. Lo primero, el segundo que les acabo de mencionar, esta señora debe tratarse. O sea, debemos darle levotiroxina en una dosis baja, probablemente 25 o 50 microgramos diarios. Pero la otra reflexión en este caso es que en este rango, con TSH bajo 10, incluso en esta señora, el sobrepeso
ni la depresión los podemos atribuir a su hipotiroidismo subclínico. O sea, va por otro lado. Y el otro ejemplo, como contraposición, un hombre de 70 años diabético, con angina crónica, con colesterol total de 296, LDL de 220, triglicéridos elevados, y lo dirige el cardiólogo esta vez con TSH de 9, o sea, más alto que la paciente anterior. No se palpa óseo, y este paciente, independiente de todo lo anterior, no se recomienda tratar porque tiene 70 años, pero porque además tiene cardiopatía, de manera que el riesgo de sobrenotarlo y de generar un infarto es muy alto. Lo que sí que tenemos que tratarle su dislipidemia. O sea, esto del rango de la edad es válido, pero cuando además coexisten otras patologías que representan un mayor riesgo cardiovascular, tenemos que ser todavía más rigurosos y no tratar con TSH bajo 10. ¿Les queda claro? ¿Estamos o no? ¿Alguna duda? Doctor, ¿Sí? doctor, ahora Felipe, en el caso número 1, ese tratamiento lo hace el especialista, ¿cierto? No el médico general. No. El hipotiroidismo es una patología GES hoy en día. Y la patología y el hipotiroidismo en la guía GES señala, y en eso estamos de acuerdo los especialistas, debe ser diagnosticado, tratado y llevado en su evolución por el médico general. Perfecto. De manera que ustedes no deriven a un paciente con hipotiroidismo al especialista. Uh-huh. Y esto es válido para cualquier patología. O sea, ¿dónde llega el límite de competencia de un médico general? Llega hasta el punto en que él se siente responsablemente capacitado para tratar. Y ojalá que adquieran la capacidad, ¿no es cierto?, para tratar de manera confiable la mayor cantidad de patologías, que no deriven un paciente hipertenso, a no ser que hayan llegado al diagnóstico de un feocromocitoma, o que tenga una encefalopatía hipertensiva, o que ya se les escape de las manos por algo que ustedes ya no pueden manejar. Pero pueden ir haciendo la terapia escalonada, de acuerdo a los protocolos de un paciente hipertenso. Hacer la evaluación cardíaca también, ustedes mismos. Lo mismo para las patologías endocrinas. Yo pretendo que luego de este módulo, ustedes, si reciben un paciente con hipertiroidismo, yo les hablé del tiamazol y les hablé de las dosis, no para que lo tengan anotado por ahí, sino que para que ustedes sepan que deben iniciar el tratamiento. Si tú eres general de zona, no sé, en Curepto, y recibes una paciente con hipertiroidismo florido, que llega con una taquicardia sinusal de 110 por minuto, que ha bajado 20 kilos en los últimos 6 meses, que tiene un boce así de grande, no esperes ningún examen, y tu parte es tratamiento con tiamazol. ¿De acuerdo? Uh-huh. Parte tratamiento con tiamazol, parte tratamiento, revisa tus apuntes si quieres, revisa el Harrison, acuérdate de mí y trátala. ¿Ok? Uh-huh. En paralelo, pero solo en paralelo, tú le pides una interconsulta con el especialista. Pero muy probablemente esa interconsulta no se va a resolver antes de 3 meses. Entonces, sería muy mala medicina que tú la vieras y le dijeras, no, esto tiene que ver el especialista, así que doy la interconsulta y váyase para la casa. Esa paciente en ese intertanto se le puede morir. ¿Ok? Uh-huh. ¿Les queda claro los 33 que están conectados? O sea, ustedes quiero que se sientan con la responsabilidad, no solo con el derecho, sino con el deber de iniciar el tratamiento de todas estas patologías que yo les estoy mencionando. En la medida que son urgentes. No es urgente un microprolactinoma, eso no es urgente. ¿Pueden tratarlo con Cabertrix? Por supuesto que lo pueden tratar con Cabertrix, o con cabergolina me refiero. Por supuesto que lo pueden tratar, pero no es urgente, no se va a morir de eso. Pero sí tienen que tratar un hipertiroidismo, tienen que tratar un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, tienen que tratar una crisis addisoniana. Eso de todas maneras, no pueden esperar. ¿Vamos bien claro? Y ustedes van a tener mi correo electrónico y me pueden mandar un correo y consultármelo cuando les plazca y de donde sea. Yo tengo la alegría de que con bastante frecuencia recibo correos contándome de pacientes de un exalumno mío de hace 10 años que está en Chiloé o que está en cualquier otra parte y que me manda un caso y me pregunta mi opinión
o solo para comentarme de que vio algo que habíamos visto en esa ocasión. De manera que yo espero que cuenten con eso, conmigo u otros especialistas, pero que la medicina es una profesión en la cual ayuda mucho el tener una segunda opinión, el sentirse respaldado y no tomar las decisiones solo. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, no solo puede, sino que deben tratar todo esto. ¿Ok? Perfecto. Gracias. El hipotiroidismo es muchísimo más prevalente. Aquí dice prevalencia de 1 a 10%, hasta 20% en mujeres mayores de 60 años, pero en este porcentaje, por supuesto que el que prevalece es el hipotiroidismo subclínico. Aquí hay un estudio en hombres, aquí en mayores de 74 años, el 16% tenía hipotiroidismo, pero 3/4 partes de eso eran subclínicos, de manera que, volviendo al punto anterior, probablemente 3/4 partes de ellos no lo hubiésemos tratado. Hay grupos de mayor riesgo de patología tiroidea, aquellos tratados por hipertiroidismo, aquellos irradiados en el cuello, aquellos que tuvieron tiroides posparto, aquellos que tienen alguna otra patología autoinmune, uso de estos medicamentos que ya les mencioné, o además el interferón alfa. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes con hipotiroidismo que vemos no tienen ningún otro antecedente. Vuelvo a mostrarles este cuadro para que en todo paciente con depresión estudiemos TSH, porque puede haber un hipotiroidismo oculto o un hipertiroidismo apático. Cuando sí tenemos que tratar el hipotiroidismo subclínico sí o sí es en la paciente embarazada. Está demostrado que el hipotiroidismo, incluso en rangos moderados, puede alterar la evolución del embarazo y el pronóstico de cociente intelectual del niño. Eso está demostrado con TSH sobre 10 en todo caso. Cuando hay trastornos ovulatorios, infertilidad también. Cuando encontramos algunos síntomas que pueden ser atribuibles al hipotiroidismo, como les mencioné, esa paciente con un cuadro depresivo, que tratémosla y probablemente también hay un efecto placebo y si le llevamos el TSH a lo normal, se sienta muchísimo mejor por efecto placebo que por la misma droga. Cuando hay bocio, porque la TSH elevada promueve el crecimiento de la glándula. Cuando hay hipercolesterolemia, evidentemente que el hipotiroidismo contribuye a agravarla, aunque el tratamiento de elección va a ser siempre las estatinas. Si hay anticuerpos anti-TB positivos, también tiene más probabilidad de hipotiroidismo, aunque sea subclínico, de evolucionar a un hipotiroidismo clínico en el mediano plazo. Y la TSH tiene que evaluarse según la morbilidad, la edad y la comorbilidad, en la cesta década hasta 6, y así sucesivamente. Y la dosis de levotiroxina puede ir desde dosis muy bajitas hasta 12,5 miligramos al día, dependiendo de la TSH basal y de la edad del paciente. De acuerdo a este cuadro que les elaboré como una propuesta, en que en la abscisa aparece los niveles de TSH basales y acá la dosis recomendada para iniciar el tratamiento. Y en las estrellas rojas en un paciente menor de 65 morbilidad y en estrellas amarillas un paciente mayor de 70 o con comorbilidad cardiovascular. Y vemos que vamos a partir con hormona tiroidea en la mitad de la dosis en aquellos pacientes mayores de 70. Es decir, si un paciente tiene TSH un poquito sobre 5 y es joven y sin comorbilidad, partiremos con 25 probablemente. Pero solo sobre 10 a la misma TSH, solo sobre 10 partimos con la misma dosis en un paciente mayor. Si la TSH está en 15, en un paciente joven vamos a partir probablemente con 50 microgramos diarios y en un paciente mayor solamente con 25. Y con TSH de 30 para arriba, vamos a partir con 30 microgramos en un paciente más joven y con 50 microgramos solamente en un paciente mayor. ¿Me comprende? Luego de esa dosis inicial, vamos a hacer un control no antes de 6 semanas y si me dicen a los 2 o 3 meses igual está correcto. Y los ajustes los vamos a hacer también de acuerdo a esto, incrementando la dosis gradualmente. Control de TSH
en 2 meses, ajuste gradual, y luego recomendamos control anual. Yo recibo pacientes tratados en el policlínico por médicos generales y a veces les toman una TSH cada 3 meses, lo que no tiene ningún sentido cuando el paciente ya está estabilizado, basta verlo una vez al año. La primera cosa antes de interpretar un examen es verificar que el paciente esté cumpliendo el tratamiento. Un par de tips que les van a servir para otras especialidades también. Está demostrado que hay mayor adherencia al tratamiento cuando los pacientes usan un pastillero. Es decir, que por ejemplo, el domingo en la tarde yo les digo, ubiquen las pastillas correspondientes a los días de la semana siguiente en los espacios correspondientes a los días en el pastillero. Es decir, que pongan una pastilla de levotiroxina o media, si es el caso, en el espacio de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué ventaja tiene eso? Por otra parte, les digo que dejen un vaso de agua en el velador cuando se van a acostar. Y que lo primero que hagan en cuanto despiertes, antes de ir al baño, es que se tomen su pastilla con un poco de agua y que transcurra al menos 20 a 30 minutos antes de tomar su medicamento. ¿Qué ventaja tiene lo del pastillero? Que de pronto el paciente uno se levanta apurado o lo que sea y tiene dudas si se tomó o no el medicamento. Y si tiene dudas y tomaste desde el envase original, no tienes forma de verificar si tomaste o no el medicamento, y en la duda no te lo tomas por segunda vez. En cambio, si tienes el pastillero, vas y verificas y ves si está la pastilla del día lunes cuando estás tomando desayuno o le estás acostando en la noche y en ese momento te lo tomas. Esa es una recomendación. Y el otro tip que les quiero dar, ¿cómo verificamos un paciente está tomando el medicamento? ¿Cómo le preguntamos? ¿Quién me puede contar cómo le preguntamos a un paciente si está tomando o no el medicamento para saber si tenemos que ajustar la dosis o simplemente insistirle en que lo tome bien? Alguien que me cuente, por favor. ¿Qué pregunta le harías al paciente? Yo le preguntaría si se lo toma o se lo olvida. Perdón, no te entendí. ¿Si se lo toma o? O si es que se le olvida algunas veces tomárselo y si es dependiendo de la edad también, porque si es de mayor edad, ver si es que él maneja sus pastillas o alguien más le ayuda con las pastillas y así ver como, según el paciente. Perfecto. ¿Alguna otra? ¿Había un varón también que intervenía? Por favor. ¿Qué ibas a decir? ¿Aló? Ah, no, y viendo si ha cambiado un poco la sintomatología. Ya. Yo les voy a dar un tip. Lo que pasa es que si uno le pregunta a un paciente, pónganse ustedes en un lugar de si fueran un paciente y van al control con el médico. Y yo le digo, a ver, Camila, ¿te estás tomando bien el medicamento? La respuesta automática va a ser sí, doctor, ¿cierto? Más aún si te ven como severo o serio. Ahora, lo que yo he aprendido con el tiempo es que una buena forma de aproximarse es un poco diciendo lo siguiente. A ver, Camila, en las últimas 2 semanas o 2 semanas antes del examen que me traes, ¿cuántos días piensas tú que se te puede haber olvidado tomar el Euthyrox? Y eso como que es una pregunta más abierta y da más espacio que el paciente le diga, sí, doctor, fíjese que se me olvidó el fin de semana, no me lo tomé. Fueron 2 días que no me lo tomé y puede ser otro día de la semana. Entonces ahí tú puedes formarte una mejor apreciación de si se ha tomado un 70% la dosis y si basta entonces con insistirle en que la tome todos los días, insistirle en lo del pastillero, o si efectivamente el paciente ha llevado estrictamente el tratamiento y el desajuste que vemos es porque hay que modificar la dosis. Eso es lo que les puedo recomendar. ¿Les parece? Sí, doctor. Bien. Ojo entonces también, ya vimos el efecto de las anticonceptivas y el embarazo. ¿En qué sentido va esto? Que si una niña estaba ajustada con cierta dosis de levotiroxina y de pronto llega descompensada. Yo la veo varios años,
estaba con 100 microgramos diarios y tenía una TSH normal durante todos los últimos controles y de pronto aparece una TSH de 15. Entonces, hay varias posibilidades. Descartado el que no se la tome, que siempre es una posibilidad. Si la paciente ha iniciado recientemente anticonceptivos orales o se ha embarazado, recuerden que esto va a haber aumentado la globulina ligante. La globulina ligante va a secuestrar parte de la levotiroxina que le estamos dando, de manera que va a aumentar el requerimiento. Y en el embarazo más aún, para que lo tengan presente. ¿Ok? Si no es ninguna de esas condiciones, también hay que tener presente que una de las patologías que puede ser, que también es autoinmune y que puede ser concomitante con un hipotiroidismo, es la enfermedad celíaca, en que hay una mala absorción. Y la paciente entonces puede que tenga una mala absorción a la levotiroxina porque está expresándose una enfermedad celíaca. O sea, ahí puede ser la oportunidad de que ustedes midan los anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antiglutamitasa. ¿Ya? Resumiendo, lean, a ver alguno de ustedes que me lea eso, porque mientras refresco un poco la garganta, alguien que me lea en voz alta todos esos puntos, por favor. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario tiene alta prevalencia, particularmente en mujeres postmenopáusicas, un 5%. Para el diagnóstico de hipotiroidismo primario, basta determinación de TSH elevada. Se debe distinguir entre hipotiroidismo primario subclínico, con una TSH menor a 10 microunidades por ml, lejos el más frecuente del hipotiroidismo primario clásico. El tratamiento del hipotiroidismo primario es la suplementación permanente de levotiroxina, T4. La dosis inicial debe ser individualizada, dosis bajas iniciales de 25 microgramos en pacientes mayores y cardiópatas, ajustando según TSH en plazos no inferiores a 6 semanas y evitando generar un hipertiroidismo iatrogénico. En pacientes jóvenes con TSH mayor a 30, se puede partir con 100 microgramos diarios. En pacientes de mayores a 75 años no está demostrado el beneficio absoluto de tratar con TSH menor a 10 microunidades por ml. El hipotiroidismo hipoficiario o hipotalámico es infrecuente. Generalmente se da en contexto de panhipopituitarismo y para su diagnóstico y ajuste de tratamiento se debe medir T4. Muchas gracias. Mi garganta te lo agradece tanto. ¿Cómo es tu nombre? Loreto. Gracias, Loreto. Muchas gracias, Loreto. El síndrome del levotiroideo enfermo. Esto consiste en una alteración del laboratorio tiroideo por una enfermedad sistémica no tiroidea. ¿Ves? Cuando les hablé de las deyodasas y que se transformaba la T4 en T3 reversa. Es un mecanismo adaptativo. Entonces, suele haber niveles de T3 bajo, puede haber T4 también bajo y TSH normal. Esta condición, en que hay T3 y T4 totales bajos con TSH normal, se puede prestar a confusión con un hipotiroidismo hipoficiario de pronto. Pero esto no debe tratarse, porque al tratar esta condición no solo no mejora, sino que aumenta el riesgo del paciente. Eso se llama el síndrome del levotiroideo enfermo. Hablemos ahora del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo puede ser producto del mismo paciente, lo puede detectar, o tú lo puedes ver al mirar a un paciente, y puede ser palpable o puede ser producto del hallazgo incidental en un estudio de imágenes, ya sea en una ecotomografía, como vemos en este cuadro acá, o en una resonancia del cuello por una lesión de los discos cervicales, o en un escáner de cuello, de pronto aparece informado de un nódulo tiroideo. Ahora, fíjense ustedes que su prevalencia es tan alta, hasta sobre un 40% de las ecotomografías van a informar algún nódulo tiroideo, o sea, casi una por medio. Y la inmensa mayoría de estos nódulos no tienen ningún significado patológico. Pero, si ustedes leen un informe y dice nódulo tiroideo, para la gente nódulo igual tumor, tumor igual cáncer, cáncer igual muerte. Entonces, se crea una psicosis y un pánico
absolutamente innecesarios y que nosotros tenemos que dar la tranquilidad y la seguridad a nuestros pacientes. En necropsia es todavía más alto el hallazgo de nódulos, que pueden ser microscópicos, como vemos acá. Incluso algunos de estos nódulos pueden ser pequeños cánceres papilares de 1 o 2 milímetros que nadie sabe si algún día van a llegar a crecer, por los mecanismos que tenemos de regulación, lo van a mantener frenado o va a sufrir una apoptosis más adelante. O sea, un cáncer papilar de 2 milímetros no significa que el paciente más adelante va a tener un cáncer que sea clínicamente significativo. Este es un estudio muy antiguo. A la palpación y ultrasonido, 72% de las mujeres, 41% de los hombres, 3/4 del total. Pero de aquí es muy importante que hay algunas características de los nódulos en la clínica y en la ecotomografía, y también se suma la scintigrafía en algún caso, que nos pueden decir con certeza que un nódulo es benigno. O sea, si el nódulo es un quiste que tiene un líquido solamente dentro, independiente de su tamaño, eso nunca va a ser canceroso. O si es un nódulo caliente, como es el caso del aneurósico, eso nunca es canceroso. O sea, 0 de 10. Después tenemos nódulos sólidos, pero que tienen una clínica y ecotomografía sin hechos sospechosos de malignidad, como vamos en el cuadro siguiente. Y esos tienen menos de un 10% de ser malignos. En cambio hay otros que tienen algunas características que nos dan casi la certeza de que son malignos, ya sea porque es un nódulo duro, adherido, o que tiene adenopatía a distancia. De manera que no más del 5% de los nódulos son malignos, y ojalá que nosotros no sometamos a estudios innecesarios al 95%, al otro 95% de los casos. Aquí vemos 95% de los nódulos son benignos, nódulos hiperplásicos, 85% adenomas o quistes, y los carcinomas menos del 5%, mayormente cánceres diferenciados, papilar, 80% folicular, 14%. Estos cánceres diferenciados, que como ustedes ven acá, suman el 95% de los cánceres de tiroides, tienen un excelente pronóstico. Y la curva de sobrevida de estos pacientes tratados se aproxima a la curva de sobrevida de un paciente sano. Tenemos otro tipo de cáncer diferenciado, pero que es diferente, que es el cáncer medular de tiroides. Se me fue el marcador, pero ustedes ven acá en la línea de los cánceres, ¿no es cierto? Aparece el cáncer medular con un 3% de los casos, y este cáncer, el medular, es derivado de las células parafolicular de las células C del tiroides, y este cáncer, por lo tanto, no capta el yodo, produce calcitonina, que es un marcador bioquímico, y este cáncer puede darse en el contexto de las neoplasias endocrinas múltiples. Y finalmente, en pacientes mayores, hay una variedad que se llama cáncer anaplástico, que afortunadamente es menos frecuente, y que su diagnóstico significa irreversibilidad. Eso no responde a tratamiento, ni siquiera recomendamos cirugía, solo cuidados paliativos. Aquello que les hablaba de la sobrevida, estamos hablando aquí a 30 años, y este estudio hace 22 años. En el cáncer papilar, prácticamente idéntica a la población general, 98% de sobrevida a los 30 años. En el cáncer folicular un poco menos, y el menos diferenciado un poco menos, pero igual llega a sobrevida sobre 50% a los 30 años. Sobre 50% de sobrevida a 30 años en un paciente con un cáncer tiroideo. ¿Cuáles son los hechos que hacen más probable que un nódulo tiroideo sea un cáncer? Entonces, alguien que por favor me lea acá las características clínicas. Este cuadro de acá, por favor. ¿Aló? Ayuda. Help me. Hombre, duro, fijo, adenopatías, voz bitoral, antecedentes, no alcanza a salir, antecedentes De radiación externa. externa y antecedente familiar.
esos son factores de riesgo en términos de antecedentes clínicos y examen físico, ¿no es cierto? Muy bien. La voz bitonal refleja compromiso del nervio laringo recurrente y es casi siempre proceso de infiltración por un cáncer. ¿Y alguien que me vea los rasgos en la ecografía, por favor? En el panel de la derecha. Hipodenso, heterogéneo, sin halo definido, microcalcificaciones, flujo alto a Doppler, más alto que ancho y adenopatías. Perfecto. Ahora, estas características se han traducido a una categorización que se llama TRAS. ¿Ya? Siendo TRAS 1, así como hay uno que se llama BRAS, que es muy antiguo para interpretar las mamografías, y que correlaciona ciertos hallazgos con la probabilidad de que sea un cáncer. Y el TRAS 1, TRAS 2, TRAS 3 tienen una muy baja probabilidad de cáncer. El TRAS 4A muy bajo, el TRAS 4B una probabilidad de un 70% y el TRAS 5 una probabilidad de un 90%. Pero, como les digo, es importante, independiente del TRAS que les diga el radiólogo, que ustedes tengan presentes estos elementos para formarse una idea ustedes mismos de cuán probable es que el nódulo que tiene su paciente sea canceroso. Si tenemos elementos sospechosos de que el nódulo es canceroso y si mide sobre 10 milímetros, tendríamos que recomendarle una punción con aguja fina bajo visión ecográfica para tomar una muestra y estudios citohistológicos. Si no presenta esas características, o es menor de 10 milímetros, recomendamos solo seguimiento con una ecografía no antes de 6 meses. Además, siempre hay que determinar la TSH en un paciente con un nódulo porque puede darse en el contexto, si sale baja la TSH, entonces ese nódulo podría ser un nódulo autónomo, un adenoma tóxico, y eso deriva en el manejo que hemos anotado ahí, cintigrafía y tratamiento con yodo radioactivo. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Y la TSH puede ser elevada también, y en este caso sería un bocio nodular concomitante con un hipotiroidismo. Eso no descarta la coexistencia con un cáncer, pero da más probabilidades que con la corrección de la TSH ese nódulo disminuya su volumen. Hay nódulos que acompañan a la tiroiditis crónica de Hashimoto que pueden verse bastante feos en la ecografía, pero que pueden ser benignos, que suelen ser benignos, y si hacemos punción vemos más bien infiltrado linfocitario y en general son de manejo más conservador. O sea, un nódulo en contexto de hipotiroidismo tiene menos probabilidad de ser canceroso. Aquí vemos los posibles hallazgos en la citología, estas células monótonas con núcleos redondeados, un bocio benigno colioide. Aquí vemos infiltrado con algunos linfocitos, en una tiroiditis crónica de Hashimoto. Aquí vemos formación de papilas en un cáncer papilar. Y aquí vemos estas células irregulares y continción de inmunohistoquímica positiva para calcitonina en un cáncer medular. Entonces, en un nódulo tiroideo está la clínica, corroborar con ecotomografía, corroborar la función tiroidea, eventualmente cintigrafía y eventualmente estudio citológico, pero en cualquiera de estos puntos, según los hallazgos, el paciente puede ser derivado a cirugía con biopsia intraoperatoria para cirugía parcial o total. Hay indicaciones para cirugía, ¿no es cierto? La cirugía tiene que estar bien fundamentada, tiene que ser hecha por un cirujano especialista. Aquí sí que es muy importante porque el riesgo de complicaciones en la cirugía cervical es muy alto. Y un cirujano especialista no es el que tiene más cartones puestos en la pared, sino que es aquel que está operando al menos una tiroide a la semana durante los últimos 2 años. Se puede hacer biopsia intraoperatoria. La tiroidectomía puede ser más conservadora, ojalá, que disminuya el riesgo de complicaciones, o bien total, si el tumor es muy grande o hay compromiso bilateral, tener conciencia de los riesgos que ya les mencioné. Después requiere control endocrinológico, terapia complementaria. El cáncer tiroideo diferenciado se puede complementar la cirugía con tratamiento con dosis altas de yodo radioactivo para quemar las células tumorales que estén que no fueron sacadas con la cirugía y que incluso pueden estar en lugares a distancia. En tiroides puede haber metástasis a distancia que pueden ser destruidas por el yodo radioactivo.
luego hay que mantener tratamiento de sustitución con hormona tiroidea y el control metabólico y también de eventuales recidivos. Afortunadamente el cáncer de tiroides también ingresó el año pasado al GES, de manera que con diagnóstico positivo de cáncer de tiroides, uno también deriva al paciente al hospital para su manejo por el equipo GES de tiroides. En los nódulos tiroides benignos, en los quistes podemos hacer punción, eventualmente inyección de etanol para que se fibrose, la levotiroxina cuando hay hipotiroidismo, yodo radiactivo en los nódulos autónomos. La levotiroxina tiene sentido, ¿no es cierto?, porque sabemos que influye en la proliferación celular, pero ojo con no inducir un hipertiroidismo. Y aquí tenemos un caso que apareció en el New England unos años atrás, y es un caso, este es un corte, no sé cómo se llama, coronal parece, ¿no es cierto?, del cuello, y que se ven ambos lóbulos tiroides. Ven acá, ese lóbulo y el otro, y ven acá al medio una columna de aire, que es la tráquea. Sí. Este paciente es un corte coronal, dice acá, de una resonancia en un hombre de 81 años, eutiroideo, con un gran bocio multinodular, con extensión intratorácica y comprimida la tráquea, que se ve acá, que se ve como un hilo. Esto es antes de un tratamiento, este paciente no se operó, sino que se le dieron 85 milicurie de yodo radiactivo. Y luego de un año, lo vemos acá, en que es evidente la disminución del volumen del bocio. Comparen ustedes esto con lo que vemos al otro lado, solamente con tratamiento con yodo radiactivo, y el volumen disminuyó de 286 ml a 127 ml. Pero lo más importante es que el área de la tráquea aumentó de 0,5 centímetros cuadrados a 1,2 centímetros cuadrados. Y esto se acompañó con desaparición del estridor. El inspirado se ahogaba al inspirar, al tomar aire tenía estridor, y mejoró su volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, de 1200 ml a 2700 ml. O sea, este es un ejemplo de tratamiento con yodo radiactivo en un gran bocio multinodular. También podemos, a veces los nódulos benignos tienen indicación de cirugía cuando son muy grandes, cuando producen ansiedad en el paciente, cuando hay crecimiento de ese tratamiento con terapia supresora. Entonces, en el cáncer de tiroides tenemos la opción de la cirugía más yodo radiactivo en el cáncer diferenciado, la cirugía solamente en el medular, y tratamiento paliativo en las lástimas. Son 10 para las 5 de la tarde. Yo querría que avancemos con la clase de suprarrenales en 15 minutos más, ¿les parece? ¿Les parece bien? Ya. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Sí. Aquí, Sí. ¿tienen alguna otra actividad esta tarde? ¿O están, hasta qué hora tienen tiempo? No Buena tenemos tarde. nada más, pues. Entonces, ¿qué les parece que descansemos 15 minutos y hagamos la clase de suprarrenales? ¿Está bien? Bueno. Ok, gracias.